El caminante. La vida que se cuenta en pasos. Emilio Silva, hola, bienvenido al Faro de Verano, ¿eres nuestro caminante de hoy? Hola, encantado de pasear con vosotros. ¿Puedes contarnos en qué lugar estamos y por qué es importante para el tema de la memoria? Bueno, estamos en la Puerta del Sol, un lugar donde han ocurrido muchas cosas, digamos, de nuestra historia, donde yo cuando era pequeño en una tele en blanco y negro veía ese reloj dando las 12 campanadas y entonces no sabía que 30 metros por debajo de ese reloj, en los sótanos del edificio del reloj de la Puerta del Sol, había gente que estaba siendo torturada o que había sido torturada, y mientras nosotros le estábamos pidiendo al año nuevo pues cosas maravillosas para que nos ocurriera, había gente ahí abajo encerrada que intentaba que este país fuera mejor de lo que era y que era duramente tratada por eso. En ese edificio también se proclamó la Segunda República, una república que llegó de manera pacífica, sin que nadie pegara un tiro, porque lo decidió la gente, y se proclamó en ese balcón. Y aquí, muy cerquita de aquí, el 30 de octubre de 1936, cayó la primera bomba sobre Madrid de un avión alemán. Ese día murieron casi 300 civiles por los bombardeos de la aviación alemana el 30 de octubre del 36, y en este lugar empezó algo que fue terrible para esta ciudad. Y es muy importante porque si miramos a nuestro alrededor no vamos a encontrar esa historia escrita en ninguna placa, en ninguna pared. No hay una foto donde cayó esa bomba con un metacrilato y un código QR que te cuente qué es lo que pasó ahí. Entonces la memoria es muy importante porque es la que puede contar qué fue esta plaza, ya que quienes han gestionado esa ciudad han querido esconder esa parte de nuestra historia, ¿no? Entonces toma más valor. En otras ciudades europeas esto estaría relatado en sus paredes, aquí no hay contado nada, ¿no? Entonces tiene más valor el hecho de que alguien lo cuente. Estamos en verano, en el Faro de Verano, y hubo un verano que tu vida y tu rumbo, tu camino cambió por completo. Uno que tuvo que ver con esa memoria, ¿no? Con mi historia familiar. Yo me caí en mi propia historia familiar escribiendo una novela y preguntando, y bueno, pues realmente estoy aquí por esas preguntas que hice hace bastantes años, ¿no? Porque empecé a preguntarme por qué en mi familia había tanto silencio, por qué mis veranos, que eran en el pueblo de mi abuelo, que el desaparecido, nadie hablaba de mi abuelo, ni mi abuela, ni los vecinos. Yo iba ahí en verano, yo era feliz porque estaba todo el día en la calle, pues detrás de las lagartijas y comiendo frutas de los árboles, un poco asalvajado, y me parecía maravilloso, pero había un silencio en esos veranos que realmente es el silencio por el que yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Y realmente empecé a interesarme por lo que le había ocurrido a mi familia, y empecé a acabar con esos silencios donde yo no entendía cosas que pasaban en esos veranos, pero cuando mi padre y sus hermanas y hermanos estaban hablando del pasado, a veces de una fecha o de una persona del pueblo, mi abuela daba un golpe en la mesa, yo no entendía lo que significaba, mi padre y sus hermanos cambiaban la conversación, y yo no me daba cuenta de lo que suponía ese golpe que daba mi abuela en la mesa, ¿no? Pero cuando estaba dando ese golpe en la mesa, estaba exigiendo que no hablaran de cosas que luego yo por suerte he podido conocer, pero que en mi familia estaban casi vistas como una amenaza, ¿no? Era muy, muy peligroso hablar de lo que le pasó a mi familia. Y realmente cuando uno ve esta plaza que no cuenta hechos tan importantes, es como si fuera peligroso contar la historia, ¿no? Es el resumen que podemos hacer de toda la ausencia de relato que hay en este lugar. Y la historia no es peligrosa, la historia, hay gente que la ha convertido en algo peligroso, hay gente que ha hecho mucho daño en nuestra historia, y tenemos que aprender de ella para explicarle a la gente, que ahora hay gente que fantasea con ir a otros lugares políticos que yo jamás visitaría, pues explicarles que ahí no podemos imaginar
que vamos a estar mejor, porque la gente que estaba en estos sótanos, que todavía vive, nos podría explicar muchas cosas de aquel país, ¿no? Y no tiene nada alegre a lo que haya que volver. ¿Con qué personaje histórico compartirías camino? Pues con alguien que hablaba de que se hacía camino al andar, yo creo que con Antonio Machado. Es una persona a la que yo desde pequeño le tenía mucha admiración. Yo escribía versos de pequeño y Machado para mí era como, o sea, una cosa, voy a decir casi extraterrestre. Me parece un hombre, bueno, además de eso me gustaría haber caminado con él cuando cruzó los Pirineos yéndose de España, ¿no? Me parece algo muy triste, pero algo muy digno, ¿no?, para una persona como fue Machado. Tú sueles hacer este recorrido con estudiantes y con otros colectivos y vas explicando lo que ves, vais caminando. Por ejemplo, ¿qué cuentas en este punto del camino? Pues en este punto del camino, donde está la salida del Metro Sevilla en Madrid, hay un edificio que tiene arriba una escultura, una cuadriga negra, ¿no?, que digamos que el negro es algo poco lucido. Originalmente allí había una compañía de seguros. Esa escultura era una demostración de poder económico, digamos, o sea, era dorada porque había que demostrar ese poder, pero en los primeros bombardeos que hubo sobre Madrid, quienes gobernaban la ciudad entonces decidieron esconder estas esculturas pintándolas de negro, porque a los aviones alemanes, a los Junker alemanes que bombardeaban la ciudad, en una noche clara una escultura dorada le podía marcar un punto exacto y a partir de él tener mucha más información del lugar que quería bombardear, ¿no? Entonces la Gran Vía, que fue uno de los sitios especialmente bombardeados de Madrid, pues estaba muy cerca de esto y esto podía orientar a los aviones. Entonces las pintaron de negro para esconder la ciudad. Y nadie lo explica. No sé si habría que volverla a hacer dorada, pero es muy sencillo poner las dos fotos de la original y de cómo está ahora y explicar debajo por qué esa escultura es algo así tan oscuro que nadie, voy a decir entre comillas, nadie pone una escultura negra encima de un edificio porque es poco lucido, ¿no? Entonces en Madrid hay varias como esa que las pintaron de negro para esconder la ciudad. Pero no hay nadie que después de eso lo cuente, que es muy fácil de explicar. De hecho hay unos carteles que tiene, luego fue un banco que tiene en la calle donde podía estar perfectamente contada la historia de por qué se pintó de negro esa escultura. ¿Llevas la cuenta de cuántos años llevas con la memoria histórica? Bueno, yo llevo 25 años y medio. ¿Y en algún punto del camino se te ha pasado por la cabeza tirar la toalla? A veces me dicen, ¿qué haces tú hablando de un abuelo que no conociste, ¿no? Como esto ha pasado hace muchos años. No, estoy hablando de mí. Claro. Yo me crié con un niño que era mi padre, que después de que asesinaran a su padre y le quitaran a mi familia todo lo que tenían, mi padre tuvo que dejar el colegio y no volvió a pisar una escuela nunca más en su vida. Ese niño era yo, entre comillas, antes de nacer, ¿no? Entonces yo he convivido con ese niño 44 años de mi vida, él me ha educado, me ha transmitido inquietudes por la cultura, por un montón de cosas, entonces eso está dentro de mí, no estoy hablando de algo que eso es también lo potente de la memoria, que en el fondo hay gente que quiere decir que es algo del pasado, pero es algo totalmente presente. Hay un momento determinado que tu camino viene para Madrid a estudiar sociología y política. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Qué persona, qué profesional querías ser? Pues mira, yo quería ser periodista, pero no me dio la nota para periodismo y la segunda opción que fue sociología política. Luego saqué buenas notas el primer curso y podía haber saltado a periodismo, pero ya me gustó mucho la carrera de sociología y además, bueno, pues es para alguien que tenga inquietudes políticas, eso es un hervidero, ¿no? Ahora está un poco más triste esa facultad, pero siempre ha sido un hervidero de cosas, ¿no? Casi un termómetro de los conflictos sociales que estaban ahí siempre muy vivos. Entonces, yo viví unos años en la universidad que eran, bueno, aquí muy cerquita donde estamos, en el 82-89 hubo unas manifestaciones, hirieron de bala a la policía a una compañera mía de la universidad por una subida de las tasas universitarias en la universidad pública durante meses que fueron brutales, ¿no? Entonces,
En esa facultad había ahí, era muy efervescente, voy a decir, ¿no? Entonces me interesaba, a mí siempre me ha interesado la política. Yo no participaba en el movimiento asambleario de esa facultad, porque a mí mi familia me había educado con mucho miedo del que yo no era consciente. Yo en las asambleas no levantaba la mano, no hablaba, las oía, pero yo había heredado esa cosa de que me tenía, vamos a decir, que esconder un poco, y entonces en la facultad nunca hice una vida, vamos a decir, política, ¿no? Porque a mí eso me asustaba, ¿no? Y era lo que me habían transmitido mis padres y sobre todo mi padre por la historia de mi abuelo. Pero creo que te gustaba mucho escribir y la poesía. Bueno, ambas cosas son parte de ti en la actualidad, la escritura, ¿no? Ahora hablaremos de tu libro. En el caso de una familia como la mía, escribir era una forma de decir lo que no puedes decir, ¿no? Y de hecho yo he escrito muchas veces, incluso con la novela que he escrito, después de publicarla me he dado cuenta de una cosa que para mí ha sido brutal, que yo estaba contando ahí cosas que no pensaba que estaba contando, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, muchas veces por necesidad, tiene que ver con que hay cosas que no se atreve a decir, ¿no? Y se atreve a escribir, o a veces las está diciendo sin darse cuenta, escribiendo, ¿no? Entonces yo muchas veces, hace poco encontré una carpeta de cosas mías de cuando tenía 16 y 17 años, y claro, de repente me dio un ataque de ternura con esa persona, ¿no? Que era incapaz de expresar muchas cosas porque tenía un montón de miedos, y tenían que ver con que en mi familia el miedo era algo muy importante. De hecho, en los primeros años que yo estaba en la asociación, yo, por decirlo así, me escondía un poco. O sea, en el año 2004 nosotros nos dieron en el País Vasco un premio muy importante, yo era presidente de la asociación, a mí nadie me vio por allí, pero yo estaba. Entonces yo tardé también unos años en atreverme a dar la cara, por decirlo así, ¿no? Entonces la escritura a veces es una forma de conversar contigo mismo, ¿no? Y una cosa es escribir y otra es publicar, además, ¿no? Porque hay gente que piensa que todo el mundo escribe para que le publiquen, y yo he escrito muchas cosas que son para entenderme, ¿no? No tenía nada que ver con que sean leídas. Y de hecho he publicado una novela 20 y pico años después de haberla escrito, porque me daba miedo. Porque en algo de ficción es mucho más radiográfico de tus emociones, ¿no? Entonces es como exponerme más, que yo hace 20 años saqué un libro contando la historia de mi abuelo con un relato periodístico y no me supuso ese problema. En cambio, en la ficción hay muchas más cosas, incluso de las que yo he querido mostrar, ¿no? Que me he dado cuenta después. ¿Te desencantaste con el periodismo o lo dejaste porque viste que tu camino era otro? Bueno, yo lo he seguido ejerciendo, luego he estado en un par de ayuntamientos haciendo revistas municipales, o sea, he estado muchos años de autónomo vendiendo reportajes a todo tipo de publicaciones. Yo he escrito varios catálogos de las tiendas del Coronel Tapioca, que hace unos años estaban súper de moda y me encerraban con 400 productos en una nave y yo tenía que escribir el catálogo. He hecho muchas cosas. No me ha desencantado el periodismo. Creo que a veces es muy difícil, ¿no? Yo he tenido problemas, por meterme en la memoria, he tenido problemas laborales como autónomo. Hay sitios para los que no he vuelto a escribir por haberme metido donde me he metido, ¿no? Entonces, a mí el periodismo me sigue pareciendo una profesión maravillosa. El problema está en, los límites que puede tener a veces empresariales, políticos, ¿no? Pero a mí el periodismo me sigue pareciendo una cosa maravillosa, ¿no? Me parece una profesión que es un privilegio poder hacerla, ¿no? Vamos a ese libro, a tu libro, que quiero que me expliques un poco y me ubiques el título, porque lo podemos ubicar en un lugar muy concreto. La palabra es néveda, la néveda en inglés se llama cadmin, la menta de los gatos. Es una planta que coloca, es como una marihuana para los gatos, pero en mi familia, en el Bierzo y en algunas zonas de Galicia, es una planta que se utilizaba para cocer castañas. Entonces, cuando asesinaron a mi abuelo había sido un emigrante en Argentina, en Estados Unidos, tenía un buen negocio. A mi abuela la Falange le quita todo lo que tiene y se queda con la nada y 6 hijos, y se tiene que refugiar en el pueblo donde habían nacido, en Pereje, en una casa que le dejan, y lo único que le habían dejado eran unos castaños. Entonces en eso hubo guerra, años de escasez,
digamos, las castañas era una parte fundamental de la dieta de mi familia, ¿no? A mi abuelo lo asesinan un 16 de octubre, cuando empieza justo la temporada de las castañas. Entonces la nébeda es una planta que para mí, y así funciona en el libro, es una puerta de entrada, es una puerta de salida, es una bisagra, es una contraventana para no ver algo, es algo que es un intercambiador biográfico, voy a decir. Entonces yo de pequeño, cuando iba a Pereje, bueno, cuando vivía en Pamplona, mi tío Manolo siempre nos mandaba un saco de castañas, un saco de nueces y una bolsa de nébeda en otoño. Y yo siempre que llevaba a Pereje buscaba la nébeda, cogía unas hojas, las desmenuzaba con las yemas de los dedos y las solía, y para mí era como una puerta de entrar en los veranos de mi infancia, ¿no? Entonces, en el libro tiene algo que ver, ¿no? Que es también una puerta a la memoria, ¿no? Muchas veces los olores nos llevan a un sitio, voy a decir, a mí me pasa a veces, huelo algo y me lleva a un sitio impreciso que es de mi infancia, pero no tengo un recuerdo asociado, pero me está llevando atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, los olores son muy potentes en la memoria, ¿no? Y para mí, la nébeda, que luego le oí a Manolo Rivas, al escritor, decir que yo no me había dado cuenta, pero que es una planta que crece en las cunetas, además. Yo nunca la he cogido en medio del monte, siempre ha sido al borde de una carretera, al borde de un camino. Pues es un olor que para mí es fundamental, ¿no? En la memoria de mi infancia. Hay una fotografía, creo, reproducida en tu libro, que es muy importante en tu historia familiar, y me gustaría que me cuentes su historia. Pues es una fotografía hecha por un fotógrafo que tenía un estudio en Villafranca del Bierzo, un fotógrafo nacido en Toro, Zamora, que se llamaba Álvaro de la Parra. Entonces este hombre hacía, para alguna agencia de prensa, hacía fotografías, y esa fotografía está hecha en febrero de 1936, hubo una campaña electoral y el gran líder republicano Manuel Azaña iba de Madrid a Coruña y paró a comer en Villafranca. Entonces hubo una manifestación de gente de Villafranca que salió a saludarlo. Y en un puente que pasa sobre el río Burbia, que la gente que ha hecho el Camino de Santiago ha tenido que pasar por ese puente, de repente hay unos niños mirando a la cámara que está subida en un piso, el fotógrafo, y uno de esos niños tiene una pancarta en la que puede leerse: queremos un grupo escolar, viva Azaña. Ese niño es mi padre. Mi abuela escondió esa foto más de 45 años en una rendija en la casa de su pueblo. La conservó y la escondió por dos razones distintas. La guardó porque es la única foto que hay de la infancia de mi padre. No tenemos otra. Solo esa foto donde tiene 9 años y está pidiendo una escuela pública y laica en su pueblo. Ese pobre niño que 8 meses después va a dejar su escuela y no va a volver a pisar una nunca más. Y mi abuela la escondió porque la Falange, allí triunfó el golpe de Estado, y utilizaba esas fotografías para identificar a gente a la que podía detener o podía asesinar. Entonces mi abuela la escondió para proteger a gente que se estaba manifestando, y hay varios de esa manifestación que acabaron como mi abuelo, ¿no? Entonces en muchos sitios de España, en La Rioja, hubo fotógrafos a los que les robaron el archivo y lo usaron como prueba para detener y asesinar gente, ¿no? Entonces esa foto que yo guardo, el original, yo quería que estuviera en el interior de la portada, un poco escondida como la tuvo mi abuela, pero que ha visto muchos años después la luz y que refleja, tiene unas grietas de haber estado doblada durante más de 4 décadas, y esas grietas reflejan la historia de este país. Yo siempre digo que quien dude de si esto de la memoria es importante o no, que vaya a una charla o una exhumación, y es que lo que se siente y lo que se entiende se explica tanto con tan poco. Pues mira, estamos muy cerca del Parlamento. Ojalá un día los 300 diputados y diputadas que trabajan ahí se fueran a una exhumación. ¿Te han acompañado algún político en alguna exhumación? Alguna vez, pero no mucho. Pero a mí me encantaría coger unos autobuses y llevarme a todo el Parlamento a una exhumación. No creo que volvieran a decir nada en su vida en contra de eso. Porque si uno conoce a esas familias, te cuentan sus historias y ven lo que están haciendo, que es algo que haría cualquier ser humano por encontrar un ser querido, independientemente de su ideología, por lo menos con el tema de las exhumaciones,
estoy seguro que no volvería a haber una discusión en el Congreso. Emilio, ya estamos llegando al final del camino, pero me tienes que contar qué tal te llevas con la noche. ¿Escribes de noche, trabajas de noche, duermes bien? A veces duermo bien, a veces no duermo bien. En verano duermo peor. No escribo de noche. Más que la hora, a mí me influye el lugar. Yo cuando acabé esta novela, me fui a acabarla a Aranjuez, que es donde pasé parte de mi adolescencia. Entonces me fui contra una pared a un hotel de Aranjuez y dejé una página para acabarla en la casa de una de mis hermanas, donde la escribí casi toda. Pero me fui a Aranjuez, joder, estoy flipando. Está sonando el concierto de Aranjuez ahí en un acordeón. Es que me acabo de quedar. Menuda magia, ¿no? Estaba diciendo Aranjuez y estoy oyendo el concierto de Aranjuez. Bueno, pues Aranjuez, que para mí es un sitio muy especial. Todavía conservo muchos amigos allí. Voy el lunes y, bueno, suelo ir. Y me fui allí a acabarla porque yo me fui allí a rendir un homenaje al crío que yo era, que me iba por los jardines con un cuaderno a escribir poemas, ¿no? Bueno, es que estoy flipando con esto. Pues nos vamos a despedir así, con esta música. Emilio Silva, muchas gracias por caminar con nosotros. Muchas gracias. Gracias y a seguir caminando. Buenas noches. Buenas noches.